tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con este webinario que forma parte de la cuarta edición del curso de Innovaciones en la Detección, el Diagnóstico y la Atención Temprana del Autismo, albergado en el Orange Digital Center, que consta de varios webinarios, algunos de ellos en abierto, como este que tenemos de hoy, llamado El perfil de neurodesarrollo temprano como factor pronóstico en el autismo. Tenemos la suerte de contar con el doctor Ariz Arambarri, que bueno, es licenciado en psicología, trabaja en el ámbito de la psicología clínica, atención temprana en el autismo y bueno, pues lleva a cabo una labor muy importante en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en la unidad Unimtea, donde pues, es investigador principal en diferentes líneas de investigación relacionadas con la atención temprana del autismo y a él le gusta destacar el proyecto TEACARE en colaboración con la Fundación Mas Casa de Val, allí también en Cataluña. Y bueno, muchas gracias, Ariz, por acompañarnos. Gracias, Gerardo, por la invitación y también por la presentación. Y nada, saludaros a todos y todas que os habéis presentado, os habéis conectado a participar y a escuchar este webinario, el que se titula El perfil del neurodesarrollo temprano como factor pronóstico en el autismo, que es lo que os voy a intentar poder hablar hoy en este ratito de tarde de jueves. Espero que me podáis seguir bien y luego al final también sabemos que tenemos un espacio pequeño de preguntas, así que también espero que lo podamos aprovechar y lo podamos completar lo mejor posible y que pueda llegar a todos los que estáis conectados en lo que os interesa de lo que pueda presentaros. Entonces, eso es un tema que además yo me lo encuentro habitualmente, ¿no? En todo lo que es mi práctica clínica habitual, que como os decía Gerardo, sobre todo me dedico en la parte clínica, me dedico a la atención temprana, aunque luego a nivel de investigación llevo diferentes líneas de investigación. La parte clínica que practico realmente es una atención muy temprana, el diagnóstico muy temprano y también la intervención. Y una pregunta habitual que nos hacen las mamás, los papás, cuando emitimos este diagnóstico, que no deja de ser un día muy duro de poder transitar y poder entenderlo y lo que esto implica, una palabra que suele ser muy habitual es, ¿no?, saber, bueno, y ahora después de este diagnóstico, ¿cuál es el pronóstico que voy a tener, ¿no? Y bueno, todavía tenemos muy poco conocimiento científico para poder hacer pronósticos precisos, sobre todo cuando estamos en una edad temprana, porque todavía necesitamos tener mucho más conocimiento, muchos más estudios que realmente nos permita hacer este hilo fino y nos permita en el momento que imitamos el diagnóstico generar esa capacidad de orientar el pronóstico de ese caso en particular. En la edad temprana es muy difícil y sigue siendo muy difícil, pero en la actualidad, en los últimos 5 años sobre todo, que la investigación ya sabéis que se construye muy pieza a pieza, lo que sale hoy es porque se ha acumulado, ¿no?, de otros muchos estudios, y el perfil del neurodesarrollo temprano, pero sobre todo pensando en ese perfil de neurodesarrollo, que la palabra desarrollo implica que no es una evaluación que te hace en un momento determinado, sino que es esa trayectoria de desarrollo la que parece que nos plantea un factor de pronóstico que, aunque no es muy preciso y todavía en la edad temprana no nos podemos aventurar a hacer grandes pronósticos simplemente por este tipo de evaluaciones, parece que entre todas las variables clínicas que podemos tener, es uno de los factores que es interesante que lo podamos compartir hoy y entenderlo y ver cuál es la aportación que tiene el perfil de neurodesarrollo a la hora de entender el diagnóstico de TEA. Entonces, esto es lo que os voy a intentar explicar hoy. Entonces, desde un inicio, cuando empezábamos a escuchar la palabra autismo y todo lo que giraba en torno al diagnóstico de autismo, se planteaba desde una conceptualización del autismo muy homogénea. Eran casos muy afectados, muy graves y además se pensaba que eran además casos intratables, que no había gran cosa que se podía hacer para poder generar un mejor desarrollo. La actualidad, en contra de esta parte histórica o este inicio de la conceptualización del autismo, lo que hemos visto es que el espectro del autismo, si algo es heterogéneo y es muy diverso. Y en esa diversidad nos encontramos que
los factores que predicen un mejor o un peor pronóstico, pues empezamos a tener cierta información que están ligadas con el tipo de intervención que se está recibiendo, con el tipo de acompañamiento global que recibe la misma familia, y hay muchos factores en el que el factor del neurodesarrollo vemos que tiene una capacidad de orientar un pronóstico y también, sin duda, de poder ayudarnos a generar intervenciones que podamos individualizar más respecto a esa caracterización clínica del caso, más allá de tener autismo, más allá de tener un diagnóstico de TEA, trastorno del espectro del autismo. Un caso es mucho más que un simple diagnóstico que nos ayuda a saber dónde puede estar su principal necesidad, pero que igualmente tenemos que poder individualizarlo. Y ahí hay un perfil de neurodesarrollo que nos ayuda también mucho, no solo en el factor pronóstico, sino también en poder individualizar la intervención a ese caso en particular. Bien, por situarnos, ¿no?, en el punto en el que estamos ahora, sabemos que hemos pasado de los años 70 en esta conceptualización muy homogénea de muy pocos casos que se identificaban y que se sabía muy poco del autismo, a que hay una prevalencia que está constantemente en subida en cada una de las revisiones que se hacen. Aquí lo que veis en pantalla son las diferentes revisiones que se hacen desde el CDC de Estados Unidos. Esta es la publicación del 2021 que se planteaba 1,3% de prevalencia de estadounidenses en edad escolar, pero la última publicación está publicada en marzo del 2023. Siempre hay como un par de años o tres, más o menos un par de años suele ser lo habitual, entre los datos que se recogen y lo que se publica. Entonces, la última publicación de este año, de 2023, nos sitúa ya cerca de un 3% de los datos de prevalencia estadounidenses en edades escolares, en edades de alrededor de los 8 años de edad. Por lo tanto, cada vez tenemos más casos y tenemos que saber en esa identificación cada vez más amplia de un espectro que a veces les preguntan a los especialistas, pero el espectro parece que no acaba de crecer, ¿no? Bueno, es en esa conceptualización que cada vez somos más capaces de detectar los casos que son muy, muy leves o los casos que pueden cursar con mucha comorbilidad. Entonces, bueno, en esta última revisión que ha sido publicada en Estados Unidos en 2023, bueno, ¿cuáles son los tipos de casos que se están identificando que antes quizá no se identificaban en tanta proporción, ¿no? La subida es de casi como un 20% de subida desde la última revisión. Entonces, bueno, se piensa que hay las campañas de sensibilización que ayudan a entender el TEA, son parte de poder generar más profesionales que entienden mejor qué es el autismo, qué es el trastorno del espectro del autismo y las diferentes manifestaciones que nos podemos encontrar dentro del mismo diagnóstico. Hay una mayor formación en todo ello, en la detección. Hay una mayor población en Estados Unidos de etnias minoritarias que no accedían a muchos servicios sanitarios que les permitía acceder al diagnóstico, que se están haciendo importantes mejoras en este sentido. También la detección de las niñas y la manifestación del fenotipo femenino, cada vez todavía nos falta mucho, porque creo que se habla más de lo que realmente se sabe a nivel de evidencia científica, pero cada vez tenemos una conceptualización de un fenotipo que es más propio o más habitual y más frecuente, por lo tanto, en niñas, que al entenderse mejor también se empieza a identificar y detectar mejor. Y también los casos leves de TEA, que siguen siendo un reto, sobre todo en la detección temprana, pero son parte también de esta subida de prevalencia. En los datos de Cataluña, que es donde yo vivo, hay una publicación del 2019 que, bueno, además lo estratifica un poco por diferentes áreas sanitarias en Cataluña, porque hay una complejidad en cómo se organiza el sistema sanitario catalán y esto genera grandes diferencias y también se distribuye la prevalencia muy diferente, pues porque hay un consumo de la sanidad privada importante en ciertas zonas, cosa que en otras no tanto, ¿no? Pero bueno, la prevalencia general que se identificaba aquí era de 1,23%, teniendo en cuenta que esto partía de datos sanitarios registrados públicos, que sabemos que luego hay mucho dato no registrado que no llega al dato público de salud
y que por lo tanto queda pues, un poco perdido, ¿no?, entre los datos. Así que esto seguramente sea una infrarrepresentación de lo que realmente hay. Hay una zona de Cataluña, que es la que veis en un rojo más oscuro, que llega a ese casi 2%, lo cual se parece más a los datos estadounidenses. Entonces, lo que sí que podemos asumir un poco con los diferentes datos que hay, que aunque hay mucha variabilidad dependiendo del tipo de estudio y del país, pues sí que podemos asumir, ¿no?, que hay entre un 1,5% y un más de 2% de prevalencia mundial, que esto, pues traducido a una prevalencia global, pues nos lleva a unos 78 millones de personas que cumplen los criterios diagnósticos del TEA. Y bueno, no sé a vosotros, pero a mí se me hace muy difícil cuando pienso en tantos millones de personas. Entonces, bueno, para poder aterrizar este número, es una población muy cercana a lo que sería la población de toda Alemania, ¿vale? El correspondiente a esta estimación de los 78 millones, ¿vale? Y no es esperable pensar que los 78 millones de personas con un trastorno del espectro del autismo sean homogéneos, como lo que se planteaba en los años 70, ¿no? Es autismo homogéneo, gravemente afectado, que no parece que pueda responder a una intervención. Esto no es lo que sabemos ahora y no es lo que planteamos ahora. El espectro es muy diverso y en esa diversidad está nuestra labor también de entender cómo funciona el neurodesarrollo, qué papel juega el neurodesarrollo en esto, en esa heterogeneidad, en esa diversidad, y cómo esto nos puede ayudar en una edad temprana ya a poder saber qué niños necesitan un tipo de intervención, otro tipo de intervención, o puedan tener una trayectoria de desarrollo u otra. ¿Vale? Entonces, esto nos lleva a una nueva conceptualización en el autismo que afecta también a cómo entendemos el diagnóstico y afecta a entender esta heterogeneidad. Un artículo que os recomiendo leer a quienes no os hace muy difícil poder leer en inglés o poder leer artículos científicos. Entiendo que a muchas familias que no estéis habituados o habituadas a poder leer artículos científicos, pues sea difícil, pero para algunos profesionales que nos podéis estar escuchando también, es un artículo que es muy largo, pero muy, muy interesante, es del 2022, publicado por Catherine Lord, que es de la revista Lancet, que es una revista de referencia a nivel sanitario, y que hace toda una recopilación un poco de toda la evidencia científica de los estudios que tenemos, pensando en el cuidado del autismo, en la atención clínica del autismo que deberíamos de tener en cuenta para los siguientes 5 años, ¿vale? Entonces, hoy sí que os voy a intentar pescar algunas cosas de este artículo para intentar masticarlo un poco y explicarlo de cara a lo que nos ocupa hoy, entender qué rol juega el neurodesarrollo como factor pronóstico, que también en este artículo lo abordan. Entonces, un punto de partida que no podemos perder de vista y que a veces yo me encuentro que hay muchos profesionales en contextos incluso públicos, ¿no?, de atención temprana del autismo, que esto no lo terminan de informar bien a las familias. Y tenemos que saber que el trastorno del espectro del autismo está consolidado por muchísimos estudios internacionales, que se trata de un trastorno del neurodesarrollo. Por lo tanto, esto es muy crucial en lo que nos ocupa hoy, en lo que estamos hablando hoy, pero es muy importante desterrar cualquier tipo de teoría de otras naturalezas que se piensan que desde la crianza o desde otros abordajes se pueda plantear que esto pueda provocar el autismo. Eso está totalmente descartado y tenemos que entender que la naturaleza del autismo proviene de un trastorno del neurodesarrollo. De ahí la importancia que el perfil del neurodesarrollo también, más allá del diagnóstico de autismo, sea tan relevante. Pero en esa conceptualización clínica también de trastorno de neurodesarrollo, tenemos que tener un punto de partida crucial, que ya lo he dicho unas cuantas veces, que es la heterogeneidad, como un factor clave para entender la complejidad actual del autismo. Entonces, cuando pensamos en esto, es muy habitual que se diga, bueno, los grados, ¿no?, del DSM-5, pues grado 1, grado 2, grado 3, y los grados muchas veces también se malinterpretan, ¿no? Los grados, estamos hablando del nivel de apoyo, en un grado 1 con un nivel de apoyo que es mucho menor, o un grado
3, que estamos hablando, pues de una necesidad de apoyo mucho mayor, ¿vale? Pero la idea es que estos grados además pueden ser diferentes si estamos pensando en la parte de comunicación social o si estamos pensando en todo lo que tiene que ver con las conductas más restringidas o más repetitivas o más estereotipadas. Podemos tener una necesidad de apoyo en un área diferente al otro. Pero cuando pensamos en esta compleja heterogeneidad, tenemos que ir mucho más allá de estos 3 grados que nos ayudan, más bien estos grados no es determinante a pensar en el autismo como un diagnóstico, una subetiqueta de diagnóstico. Esto solo nos debería ayudar a orientar en necesidades. Necesidades de apoyo, necesidades de intervención, necesidades de recursos que se tienen que generar en contexto escolar, en apoyo a la familia, en el contexto comunitario. Este es el objetivo de los grados, pero no explica la compleja heterogeneidad que tenemos. Entonces, cuando pensamos en ese grado severo, en esta publicación que os he dicho antes, esta lectura obligatoria, nos plantean no tanto como una etiqueta de diagnóstico, pero nos plantean que sí que hay un autismo que se puede conceptualizar severo de cara no tanto a la parte clínica, pero sí de cara a los servicios, a los gobiernos que proveen servicios sanitarios, sociales y escolares, que tienen que entender que este autismo severo que se conceptualiza como aquel niño o niña adulto que tenga una discapacidad intelectual además del autismo, que sea mínimamente verbal, es decir, no es un niño o una niña o un adulto que se está pudiendo comunicar verbalmente, frecuentes conductas disruptivas como las autolesiones o heteroagresiones y que requieren de una autonomía de 24 horas. Claramente, estos casos no pueden recibir el mismo tipo de atención y servicios públicos, pues porque tienen una necesidad mucho mayor y además tienen unos aspectos médicos muy frecuentes, como pueden ser cuadros epilépticos o pueden ser diferentes variantes genéticas que puedan tener perfiles más tipo sindrómico. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener a la vista, no de cara a una etiqueta clínica, pero sí de cara a que los apoyos se organicen en torno a esta necesidad. Desde la publicación de este marzo de 2023, cuando se hablaba de prevalencia, planteaba que se cuantifica la discapacidad intelectual dentro de esta prevalencia que se plantea del 2,8%, ese casi 3% de prevalencia, en un 31% de casos que cumplirían una discapacidad intelectual. Lo que plantean otros estudios es un poquito más alto, nos están hablando de más alrededor de un 36%, un poquito menos del 40% que hablamos hace unos 3 años o así. Entonces, bueno, alrededor de entre los 36%, 31% que plantean aquí cumplen esa discapacidad intelectual. Lo que vemos es que cada vez que se hacen estas revisiones nos encontramos a más casos con autismo sin discapacidad intelectual. Y esto, bueno, pues tenemos que reconceptualizar, porque antes se pensaba un autismo que siempre iba ligado a la discapacidad intelectual, de los años 70. Por lo tanto, hemos hecho un gran salto y lo hemos revertido todos estos números. Pensando en esta idea del autismo severo que os acabo de explicar, en este artículo plantean que puede haber un 26,7%, alrededor del 25% que cumplen este criterio de severidad y de necesidad, por tanto, de apoyo. Entonces, cuando pensamos en todas las comorbilidades que pueden acompañar esa misma heterogeneidad, también esto es muy complejo y se unen cosas que se atan unas entre sí y esto clínicamente la atención a veces no es el autismo lo que más requiere atención, sino es una de sus comorbilidades. Lo que pasa es que tenemos que abordarlo sabiendo que hay un diagnóstico de autismo. Entonces, cuando pensamos en las comorbilidades, aquí hay un debate cada vez mayor que tenemos que pensar, bueno, hay comorbilidad sí, pero también tenemos que pensar que hay población de riesgo, que también tienen perfiles concretos que están ya muy estudiados a nivel del propio neurodesarrollo. Entonces, si tenemos en cuenta una prevalencia del 2%, como punto de referencia, es un 2% plus, pero así teniendo en cuenta diferentes estudios también, estas poblaciones concretas, como son los hermanos, hermanas de una persona que ya tiene autismo, sube hasta un 18% el riesgo, casi un 20%,
que es un salto muy importante al 2%. La prematuridad, hay diferentes estudios que plantean, bueno, un 7%, pero es que las últimas revisiones que estamos viendo, sobre todo del prematuro extremo, hay un punto de inflexión muy claro de los prematuros que no llegan a la gestación de las 28 semanas, que se dispara también a ese 20%. Sabemos que una gran comorbilidad con el diagnóstico de TDAH, también con las dificultades en el desarrollo del lenguaje, y el síndrome que más comorbilidad ha presentado y que por lo tanto lo tenemos que tener en cuenta en su perfil de neurodesarrollo y su perfil conductual y como perfil sindrómico, que hay un 30% de casos con síndrome de X frágil que tienen un diagnóstico también compatible con el autismo. Entonces, todos estos casos también tienen unos perfiles de neurodesarrollo que son distintos a los que no tienen este tipo de diagnóstico. Entonces, cuando pensamos en otro tipo de comorbilidades y cómo afecta esto a la funcionalidad, podemos dividirlo como en tres grandes bloques que afectan a los síntomas nucleares del autismo, entendidos aquellos como alteraciones de la comunicación social y lo que tiene que ver con patrones e intereses restringidos y repetitivos. Si nos fijamos en ese bloque primero verde que veis ahí, que es la parte más sensorio-cognitivo, que la relacionamos más con este perfil neuropsicológico o perfil del neurodesarrollo, tenemos afectaciones claramente a nivel de perfil de procesamiento sensorial, en la adquisición del propio lenguaje. Alrededor de un 40-50% de los casos cursan en edad temprana con un retraso de la adquisición del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es un factor de pronóstico muy importante y que interfiere mucho en la funcionalidad. También lo es, dentro de lo que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual. Y dentro de toda esta parte de los bloques sensorio-cognitivos, tenemos una gran prevalencia de trastornos del aprendizaje que nos encontramos también en muchas alteraciones del neurodesarrollo y también en el caso del TEA. Si nos fijamos en las partes más de aspectos conductuales clínicos, la hiperactividad, igual que el TDAH en sí como diagnóstico, tiene una comorbilidad alta, pero sin ese diagnóstico, la hiperactividad, sobre todo en edades tempranas, que es lo que estamos hablando hoy, antes de los 4 años, por debajo de estos 4 años, está muy presente en muchos casos. También conductas de agresividad. A partir de la adolescencia nos encontramos mucha comorbilidad con ansiedad y que esto puede ocurrir incluso con casos que los etiquetamos con ese grado 1 de necesidades de apoyo a nivel de autismo, pero que estos niveles de ansiedad pueden generar unas necesidades de apoyo y de intervención que son muy importantes y pueden generar mucha interferencia también en los aprendizajes y en la capacidad, por lo tanto, de ese neurodesarrollo que se ve interferido por la ansiedad, que no nos permite aprender como aprenderíamos si no estuviera esa interferencia de la ansiedad. Sabemos también que en aspectos de la conducta alimentaria tenemos una frecuencia, una prevalencia muy alta en el autismo, en estos primeros años también de edad preescolar, de conductas alimentarias muy restrictivas que pueden generar incluso problemas médicos. A veces está relacionado a problemas gastrointestinales y otras veces no se ha podido objetivar que hay un problema gastrointestinal detrás, sino que luego todas estas bolas que veis aquí se entrelazan unas con las otras, aspectos sensoriales que influyen en la parte de alimentación, que pueden influir en la propia agresividad, aspectos de sueño, que es muy prevalente también. Tenemos alrededor de un 80% de casos que tienen alteración de sueño y que esto también puede influir en la propia alimentación, en la propia actividad, en la propia irritabilidad, en las mismas conductas repetitivas. Por lo tanto, es muy importante entender la caracterización clínica del caso, teniendo en cuenta que cada una de estas bolas que tenemos aquí influyen en la funcionalidad del caso, y no solo en el momento que atendemos el caso, sino también en el tiempo en que seguimos y vamos haciendo el seguimiento del propio caso en su atención y en su intervención y su acompañamiento. Los factores pronóstico que podemos tener en cuenta con todo este conglomerado de factores que se entrelazan entre sí, bueno, un poco por ordenar y por resaltar los factores pronósticos de los que más
se ha acumulado conocimiento, según esta publicación de The Lancet de Catherine Lord del 2022, plantean estos factores pronóstico como unos factores pronóstico más sólidos. Entonces, la edad de diagnóstico es un factor pronóstico. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo esfuerzos en una detección cada vez más temprana que nos permita un diagnóstico oficial, que se emita el diagnóstico. No hablemos de rasgos indefinidamente, no hablemos de un riesgo de TEA indefinidamente, sino establezcamos un diagnóstico cuando esto se cumple y ofrezcamos toda la necesidad de intervención especializada para ese caso. El propio sexo, ser niña, niño, también es un factor de mejor o peor pronóstico, puesto que lo que sabemos hasta ahora, aunque como os he dicho antes, necesitamos saber mucho más del fenotipo femenino de las chicas, pero son en general, en lo poco que sabemos hasta ahora, es que las chicas responden mejor como grupo. Luego tenemos mucha heterogeneidad dentro de las chicas y dentro de los chicos. Pero como factor, es un factor que también nos demuestra que globalmente suelen responder mejor a la intervención, evolucionan mejor a nivel de neurodesarrollo funcional. El desarrollo intelectual es un factor muy clave, como también lo es el lenguaje. La propia conducta adaptativa, cada vez hay más estudios que lo plantean como un factor muy importante y a no perder de vista y que está muy interrelacionado con el factor de neurodesarrollo. Y el procesamiento sensorial también, por la gran interferencia que hace, al igual que el perfil de ansiedad. Pero de todos estos, los que son clave, y quizás no es algo muy nuevo, esto ya lo sabíamos de antes, son el desarrollo intelectual y el desarrollo del lenguaje como dos factores pronósticos muy claves. Pero cuando entendemos toda esta manifestación variable según sexo, según edad, tenemos que saber que la manifestación del autismo va a ir cambiando de un niño que gatea, que pueda cumplir esa sintomatología de TEA, a un niño que ya es escolar, o a un adolescente, o a un adulto, o a una mujer adulta, por ejemplo, que todavía es mucho más complejo porque todavía nos falta un recorrido mayor. Pues todo esto hace que el diagnóstico sea mucho más complejo. Y entender esa manifestación en edades tempranas es crucial, con todas las bolas que os he dicho antes que interfieren en esa comprensión del diagnóstico. Entonces, pensando ahora y centrándonos en lo que nos ocupa hoy, en el perfil de desarrollo neuropsicológico temprano, aquí tenéis un caso que yo mismo he atendido de 24 meses. Es una prueba del Bailey, que es una prueba de neurodesarrollo para edades muy tempranas, como son los 24 meses. Y tenemos aquí por su perfil dentro de lo que es desarrollo cognitivo, de lenguaje, de motricidad. Todo lo que está dentro de la franja azul estaría cumpliendo la adquisición esperable según la edad, en este caso corregido por los que son los 24 meses. Claro, entre este caso y este siguiente es muy difícil saber cuál de estos dos puede cumplir autismo. Y os digo que uno no cumple, no tiene criterios de diagnóstico de autismo y el otro, sin embargo, sí. Pero por el perfil de neurodesarrollo, importante mensaje de hoy, no podemos hacer un diagnóstico. No podemos hacer un diagnóstico temprano, no podemos hacer un diagnóstico tampoco de una edad escolar o de adulto. Por lo tanto, esto es importante. El perfil de neurodesarrollo sí que es muy importante de lo que estamos hablando hoy, pero aquí gráficamente lo veis de forma visual, no nos permite hacer el diagnóstico. Entonces, aquí, el caso que tiene autismo, de estos dos que os presento, los dos de la misma edad, es el segundo caso, el caso 2, ¿vale? Pero ya veis que a nivel de perfil de neurodesarrollo son muy imperceptibles, muy difíciles de distinguir. Y lo que sabemos, cuando se han hecho estudios de grandes poblaciones con autismo y se hacen estudios retrospectivos sobre cómo eran sus inicios a nivel de diferentes áreas, también a nivel motor, a nivel de lenguaje, a nivel cognitivo, lo que vemos también es que esa heterogeneidad que estamos hablando del autismo, que es tan heterogéneo, pues es también igual de heterogéneo las trayectorias de desarrollo que nos encontramos en esos inicios de quienes tienen retrasos en la adquisición de aspectos de motricidad fina o de aspectos de lenguaje receptivo y expresivo
a nivel cognitivo. Quizá el área del lenguaje sí que es el área más globalmente afectada, porque sabemos que al menos una mitad están desarrollándose en estas edades tempranas con un retraso en la adquisición, aunque luego esto pueda llegar a normalizarse en el tiempo, pero en las edades tempranas sí que es más habitual. Pero es importante saber y entender lo que nos dice este artículo y otros semejantes, que son muy recientes además, que nos plantean que es también muy heterogénea, no solo la manifestación, sino estos inicios del desarrollo donde hay niños que van con retrasos a nivel motor, otros que no tienen ningún retraso a nivel motor, algunos que tienen un retraso global del desarrollo, otros que tienen un retraso solo a nivel del lenguaje, y todas las demás áreas están preservadas dentro de lo esperable para la edad. Por lo tanto, aquí hay una gran heterogeneidad también. ¿Vale? Volviendo al caso de antes, de los 24 meses, que os he planteado que sí cumplía criterios de diagnóstico de TEA, este caso, si lo comparamos con otro que también cumplía el diagnóstico, que tenía un perfil de neurodesarrollo temprano muy distinto, 27 meses, muy cercano al anterior, pero veis que son muy distintos. Este segundo caso cumple, además de tener un trastorno del espectro del autismo, cumple con un retraso global del desarrollo. Entonces, en lo que sí sabemos ahora es que cuando tenemos un retraso global del desarrollo que además se mantiene en el tiempo, esto sí es un factor pronóstico que se está viendo en los últimos estudios de una forma muy consolidada. Clínicamente lo llevamos sabiendo de hace más tiempo, pero estudios con grandes muestras nos lo van nos lo van confirmando, nos lo van repitiendo los mismos resultados con equipos de diferentes países que repiten este tipo de estudios, donde ven que este tipo de perfiles en comparación tienen un pronóstico muy distinto, ¿vale? Por lo tanto, los casos que en edades tempranas repiten resultados de un retraso global del desarrollo, aunque el perfil del neurodesarrollo no nos puede dar ninguna pista de especificidad sobre si tiene autismo o no lo tiene, si cumple los criterios de diagnóstico de autismo, lo que sí nos da es mucha información clínica sobre posible pronóstico, claves sobre posible pronóstico, y también muy importante, aspectos de individualización del tratamiento para este caso. Pero claramente este caso 3, en comparación con el caso 2, no puede necesitar lo mismo, no puede necesitar la misma intervención. ¿Vale? Entonces, en esta línea, cuando se han hecho estudios que nos plantean, que también esto fue dirigido por este estudio por Catherine Lord también, cuando intentan hacer predicción sobre la funcionalidad del adulto, entre las diferentes variables que han visto es que uno de los factores predictores principales son estos factores del neurodesarrollo. Entonces, aunque no sea una clave para el diagnóstico, sí que son claves clínicas que nos ayudan mucho a entender el posible pronóstico del caso. Y esto es una publicación muy reciente de este Nature del Mental Health. Nos plantea aspectos muy parecidos y muy interesantes que se siguen revalidando en esta idea. Pues aquí, a nivel muy funcional, plantean no solo el perfil de neurodesarrollo, sino que sacan también un poco al debate esta parte de la conducta adaptativa. La conducta adaptativa y el perfil de neurodesarrollo van bastante de la mano. Un perfil de neurodesarrollo muy afectado es difícil que tenga una conducta adaptativa funcional, pues porque esa capacidad de desarrollo no se lo va a poder permitir. Pero podemos tener un nivel de neurodesarrollo más óptimo y que luego tengamos más dificultades en cómo esto se traduce en la funcionalidad más adaptativa. Por lo tanto, son cosas muy cercanas entre sí, pero no exactamente lo mismo. Por lo tanto, la traducción que esa capacidad de perfil de neurodesarrollo tiene en esta parte funcional y adaptativa es lo que también se ve que es un factor clave de cómo entendemos los factores pronóstico tempranos de cara a poder ver este caso hacia qué punto va a ir. O sea, aquí hay unos gráficos que no sé si los vais a terminar de entender del todo, dependiendo de
poco de familiarizados que estéis a este nivel de estudios. Pero bueno, si nos fijamos en los colores que vemos en diferentes áreas, áreas de receptividad visual, motricidad fina, receptividad del lenguaje, expresión del lenguaje. La parte de arriba nos plantean como que se pueden dibujar tres grupos de trayectorias del desarrollo. Aunque están muy relacionados y asociados, no estamos hablando de los grados de apoyo del TEA, el grado 1, grado 2, grado 3, que también son tres, y esto puede dar lugar a equivocarnos. Estamos hablando de trayectorias del neurodesarrollo, que lo veis que por debajo de los 20 meses, estas trayectorias que ya vemos que a los 20 meses, más o menos en todas las áreas, empiezan a dibujarse trayectorias que luego se mantienen. Esos colores al principio están más mezclados, pero que a partir de esos 20 meses, alrededor, un poquito antes de los 2 años de edad, del segundo cumpleaños, esas trayectorias se empiezan a poner bastante estables y empiezan a ser, es decir, los que estaban en un color no se cruzan y se van al otro, ¿vale? Lo que dice este estudio en concreto es que los que están en la mitad, más o menos un 40%, si lo pensamos luego en dos grupos, terminan yendo al grupo que tiene una funcionalidad más baja y un 60% puede terminar yendo al grupo más alto, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que luego hay estos movimientos en los que están así más en medio, pero nos plantean que sí que hay cierta estabilidad en las trayectorias de desarrollo a partir más o menos de este segundo cumpleaños. Pero aún así, hay otros muchos estudios que nos siguen diciendo que la edad temprana sigue siendo muy escurridiza y que las trayectorias de desarrollo, aunque nos dan muchas claves, cuando no estamos en los extremos, todavía puede haber mucho cambio dependiendo de qué oportunidades de intervención haya y otros muchos factores de la comorbilidad que indudablemente van a influir también en la respuesta al tratamiento de ese caso. Intentando ordenar todo esto e intentarlo simplificar, creo que hacen un buen trabajo en este artículo que os decía muy al principio de Catherine Lord, de The Lancet, del 2022, que nos hacen esta pregunta. ¿Qué factores pronósticos son los más predictivos en cada etapa evolutiva, en cada edad? Entonces, traduciendo, adaptando un poco esta imagen que fue publicada en este artículo, nos plantean que los 2 años son las conductas repetitivas y el retraso en el lenguaje expresivo, como lo que es el retraso en el desarrollo motor, como factores pronóstico en esta edad, de los 2 años. A los 3 años nos plantean que las puntuaciones muy altas en el A2 y un retraso también en la motricidad fina son los factores que más pronostican la funcionalidad del adulto a los 3 años. A los 4 años plantean que el retraso en conducta adaptativa, que es lo que os acabo de decir antes, de este artículo tan reciente, que nos plantea la importancia del neurodesarrollo y también de la conducta adaptativa, marcan que los 4 años es una edad en la que la conducta adaptativa es muy buen pronóstico o ayuda mucho a pronosticar, es un factor que nos ayuda mucho a poder entender la posible funcionalidad futura o la trayectoria de desarrollo de ese futuro adulto. A los 5 años nos plantean el CI verbal, entendiendo un poco lo que es todo el desarrollo alto del lenguaje, como un factor que nos ayuda a estas edades a que aquellos casos que ya a los 5 años han hecho una muy buena adquisición de toda la parte del área del lenguaje, igual a otras edades no es tan factor pronóstico como puede ser entre los 2 y los 3, pero nos plantean que a los 5 ya empieza a ser un factor que sí que nos ayuda a entender la funcionalidad del posible adulto y sigue siendo un niño relativamente pequeño, seguimos estando en esas edades de franja preescolar. Ya en la edad escolar de los 9 años vuelve a salir la parte de la conducta adaptativa, un retraso en la autonomía y en la conducta adaptativa también es un factor que va a poder influir en la funcionalidad de ese adulto futuro, igual que las fortalezas académicas, cómo se va a desenvolver en las capacidades de aprendizaje del contexto escolar y luego las habilidades sociales, tener pobres habilidades sociales y escaso contacto con los iguales en ese contexto ya muy escolar del niño de 9 años, plantean también como factores en esta edad
que nos ayuden a entender un poco el pronóstico de cara a ese adulto. Entonces, lo que intentan es un poco ordenar todas estas variables, pero intentando ver en cada edad qué es lo que más sobresale de cara a entender el pronóstico. Un poco en resumen, lo que nos tenemos que quedar con ese mensaje que nos llevamos un poco de lo que estamos compartiendo hoy aquí es que el perfil del neurodesarrollo, la evaluación de la evaluación neuropsicológica desde edades muy tempranas es crucial. Por tanto, es muy importante hacer un buen diagnóstico del autismo, sin duda. Es muy importante entender el caso en todas sus ramas clínicas, desde la parte más médica hasta su funcionalidad en contexto escolar. Se tiene que entender el caso en toda su complejidad. También se tiene que entender cuál es el contexto familiar en el que se está desarrollando, cuáles son las necesidades de esa familia, siempre para dar el apoyo más óptimo a ese desarrollo. Pero tenemos que entender que es ya una evidencia científica que se va replicando estudio tras estudio que hace esta pregunta, y es que estudiar y seguir el neurodesarrollo a lo largo del tiempo resulta fundamental para entender el pronóstico y realmente acompañar bien ese caso en la individualización de cada etapa evolutiva de qué tipo de intervención necesita. Entonces, esto es llamativo que en esta publicación del 2023, de la prevalencia que os he dicho antes, que a pesar de que un 85% de las familias informan que antes de los 3 años o para los 3 años ya tenían preocupación sobre ese neurodesarrollo, sobre adquisiciones de lenguaje, desarrollos que empiezan pero que luego se paran, o desarrollos que han empezado, que parecía que iba bien y que luego pierden cierta capacidad, como lo que suele haberse entendido siempre como esa regresión del lenguaje, que ahora sabemos que no es solo de lenguaje, y que no son solo un subgrupo, que suele ser bastante habitual que se hayan estas paradas de desarrollo o estas incluso regresiones de desarrollo. No es un subgrupo pequeño de autismo como se pensaba, sino que sabemos que es algo bastante frecuente cuando pensamos en el desarrollo global, no solo en el lenguaje. Y aún así, sorprendentemente, más de la mitad de los niños estadounidenses escolares de este estudio no habían recibido una evaluación formal del neurodesarrollo a los 3 años. Por lo tanto, es una asignatura pendiente y aquí permitirme decirlo porque es una cosa que me encuentro en las formaciones que yo mismo doy cuando planteo herramientas que sabemos que son fiables a la hora de evaluar el neurodesarrollo temprano, que nos encontramos que muchos profesionales evitan hacer este tipo de evaluaciones porque la colaboración a nivel de conducta de un niño con autismo pequeño no siempre es fácil. No son evaluaciones fáciles de hacer, eso es verdad. Pero no por ello debemos de no hacerlas. Tenemos que igual derivar a un profesional que esté habituado en hacer evaluaciones de neurodesarrollo de edades tempranas y que estén habituados y formados en poder hacer una evaluación de neurodesarrollo a niños pequeños que cumplen perfil de riesgo de autismo o incluso se ha hecho un diagnóstico de autismo. Porque solo así vamos a también poder atender el caso a nivel de intervención. Pues llegados aquí es muy tentador pensar, bueno, pero si el perfil de neurodesarrollo, ¿no? El perfil neuropsicológico es tan predictivo, parece que es algo que se plantea una y otra vez. No tenemos un biomarcador o un neurobiomarcador, ¿no? Que podamos hacer una analítica, una resonancia, algo de este tipo, que ya nos pueda decir, incluso antes del diagnóstico, marcadores que nos pueda facilitar el diagnóstico. Pues no tenemos para empezar, y esto hay muchísimos estudios, no es por falta de estudios, bueno, sí, porque todavía no hemos llegado a ellos, pero hay muchísimos estudios, no es porque no se esté mirando, quería decir, tanto a nivel genético como tanto a nivel neurobiológico. Hay muchos estudios a nivel internacional que han intentado buscar ese biomarcador, muy centrados en el biomarcador diagnóstico del autismo, es decir, que encontremos un marcador que nos permita hacer el diagnóstico antes de que incluso la manifestación clínica del autismo sea evidente. Pues tenemos muchísimos genes, cientos de genes,
asociados a diferentes formas de autismo. Y también a nivel cerebral nos hemos encontrado que hay en revisiones de diferentes estudios que hay más de 40 áreas y vías cerebrales asociadas a diferentes marcadores que se ven de alteración cerebral que se han asociado también al autismo. Pero esto es muy heterogéneo también. Volvemos a esta heterogeneidad y a esta complejidad. Por lo tanto, encontrar el biomarcador de autismo, que podamos hacer una analítica o algo que ya nos lleve al diagnóstico directamente, es poco esperable. Aunque tengamos un perfil clínico-conductual semejante que nos ayuda a identificar el autismo a pesar de esta heterogeneidad, que podemos ver los diferentes perfiles que cumplen igualmente los criterios de diagnóstico del autismo, los biomarcadores es muy poco probable, muy poco esperable, con lo que sabemos al día de hoy, que encontremos un biomarcador diagnóstico. Un biomarcador diagnóstico. Es como pensar que vamos a encontrar un biomarcador que nos permita diagnosticar el asma. No, porque esto es muy heterogéneo. Y hay muchos mecanismos biológicos que nos llevan a poder llevar a un trastorno del neurodesarrollo que luego acabe cumpliendo criterios diagnósticos de un autismo. Sabemos que hay diferentes estudios con diferentes líneas de investigación, no voy a pararme en ello hoy, pero lo que podemos plantear es que aunque el diagnóstico formalmente y oficialmente es en singular, el DSM plantea un trastorno del espectro del autismo. No estamos como en DSM anteriores, que luego teníamos diferentes cajones, ¿no? Dentro de los trastornos, en plural, generalizados del desarrollo. Entonces hablamos de trastorno en singular, es un diagnóstico conceptualizado en un espectro, de un continuum. Pero a nivel de marcadores biológicos, lo que sí pensamos, los que nos dedicamos también a la investigación, es que lo que hay detrás hay muchos autismos, hay muchas causalidades neurobiológicas muy diversas también, que llevan a naturalezas muy diferentes que terminan con un mismo diagnóstico. Pero no es esperable que los marcadores que tengamos detrás sean iguales. Entonces tenemos que pensar un poco al revés, darle la vuelta a la idea de cuando pensamos en los biomarcadores. Mi propuesta es que tenemos que hacer más investigación y aquí sí que hace falta mucho recorrido porque sigue habiendo una persecución en la búsqueda del biomarcador diagnóstico y pienso que tenemos que hacer muchos más esfuerzos en invertir muchas más investigaciones que nos permitan entender los biomarcadores pronósticos de los subtipos neurobiológicos distintos que nos permitan desde edades muy tempranas a predecir trayectorias de neurodesarrollo, que son los que a nivel funcional más van a poder impactar este caso, a nivel de cómo se va a desenvolver esa autonomía de ese adulto. Lo que sí sabemos hoy en día, lo que sí es una realidad que ya está muy asentada a nivel de literatura científica, es que el diagnóstico formal es fiable entre los 18 y los 24 meses. No deberíamos de tener miedo de poder hacer este diagnóstico si estamos bien formados. Si no lo estamos, no deberíamos de retrasar el diagnóstico, deberíamos de derivarlo para que alguien que está formado lo pueda realizar. Y tenemos que hacer una diferencia entre lo que es diagnóstico y lo que es pronóstico. Porque recordad lo que os he dicho antes de factores pronóstico, la edad de diagnóstico es un factor de mejor pronóstico, porque nos lleva a poder influir en ese neurodesarrollo en un momento de mayor respuesta, en un momento de mayor neuroplasticidad. Y aquí entramos en la intervención. Entonces, lo que sabemos es que cuando se hacen estas detecciones tempranas y estos diagnósticos tempranos antes de los 30 meses, llevan a que la respuesta al tratamiento en sintomatología nuclear, incluso del autismo, mejora en un 65%. Sin embargo, cuando se comparan con aquellos que han sido diagnosticados en edades posteriores a los 30 meses, tenemos una respuesta al tratamiento que no es tan óptima, que solo un 23% frente al 65% de los pequeños diagnosticados en edades muy tempranas, solo el 23% hacen esa muy buena respuesta significativa en síntomas nucleares del TEA.
Por lo tanto, tenemos que hacer grandes esfuerzos por una detección más temprana, por un diagnóstico formal más temprano que nos permita influir en esa neuroplasticidad de los niños tan pequeños. Aunque no sepamos de neurociencias, es un saber popular que los niños pequeños son como esponjas. Y este saber popular de los niños pequeños son como esponjas es lo mismo que decir los niños pequeños tienen una neuroplasticidad muy activa que está genéticamente programada para ser así. Entonces aquí tenemos una posibilidad de respuesta al tratamiento a nivel de lenguaje, a nivel de funciones cognitivas. La posibilidad de que respondan por esa plasticidad cerebral es mucho mayor. El esfuerzo que tenemos que hacer para que haya la mejor respuesta es mucho menor en edad temprana y la respuesta es mucho mayor. En edades posteriores sigue habiendo plasticidad cerebral, lo hay toda la vida, pero el esfuerzo que tenemos que hacer para que responda a la intervención y a que ese neurodesarrollo tenga una trayectoria más óptima, cada vez a edades más tardías hacen una respuesta menos óptima. Hay que hacer más intervención, más esfuerzos para obtener mejores resultados. Por tanto, tenemos que tener muy a la vista, cuando pensamos en neurodesarrollo, que el 90% del desarrollo cerebral en la semejanza al cerebro adulto ocurre en los primeros 5 años de vida. Por tanto, son edades cruciales en las que tiene que ocurrir el diagnóstico formal y tiene que ocurrir una intervención especializada del autismo que ayude a optimizar ese factor que tanto nos ayuda a entender el pronóstico, pero tenemos que empujar ese neurodesarrollo a la mayor funcionalidad posible. Y esto tenemos que también pensar en que, como tenemos perfiles de neurodesarrollo que hemos dicho antes en otro estudio, que son tan variables desde edades tempranas, que no hay un perfil de neurodesarrollo que sirva para explicar a todos los casos con TEA, no podemos tener café para todos, al menos no el mismo café. Tenemos que poder generar una individualización y no todos los niños con TEA necesitan pictogramas, ni no todos los niños con TEA necesitan trabajos específicos y focales de solo hacer integración sensorial. Hay niños que se benefician mucho de estas intervenciones, pero hay otros niños que tienen otras necesidades. Y a veces se simplifican las intervenciones mucho con un simple diagnóstico de TEA, que es tener autismo, tener TEA, ya no te va a dar pistas para la intervención. Solo eso. Tienes que tener mucha más información en las necesidades de ese caso y de esa familia para hacer una intervención muy integral de todas las áreas del desarrollo y entendiendo en cada etapa evolutiva cuáles son las necesidades. No van a ser las mismas necesidades a los 12 años, a los 9 años o a los 12 meses o 3 años de edad. Las necesidades van a ser muy distintas. Entonces tenemos que aplicar una práctica basada en la evidencia científica en base a todas las necesidades clínicas y también familiares y también del contexto, dónde se va a hacer esta intervención, en contexto escolar, en contexto familiar, en un contexto clínico, qué formación tengo yo para ofrecer esa intervención, qué ha mostrado evidencia empírica. Tenemos que intentar jugar con todas estas variables, pero siempre teniendo en cuenta qué es lo que ha demostrado, según los estudios, que funciona más. No podemos trabajar en aquello en lo que yo me siento más cómodo como profesional, sino aquello que realmente ha demostrado más evidencia, pero claro, la evidencia no es igual en cómo cuando intervenimos en un contexto escolar o en un contexto familiar, un niño pequeño, un adulto. Tenemos que adaptar en función de lo que es ese contexto o ese caso. Otra vez, vuelvo a repetir, hay que individualizar. Entonces, cuando pensamos en la implementación de la práctica basada en la evidencia, tenemos que pensar que esto hay que individualizarlo. Tenemos que entender el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que voy a implementar esta intervención? ¿Cómo puedo individualizar este caso en sus necesidades específicas y la de su propio contexto? ¿Cómo puedo hacer que esa intervención no sea una aparición estelar, que haga una intervención estupenda de una semana, de un día, de una vez al mes, pero esto no se sostiene en el tiempo? Tiene que ser sostenible, tiene que aterrizar en ese día a día
de ese niño o esa familia. Tenemos que pensar qué áreas del neurodesarrollo tienen más necesidad de intervención. Para eso lo tenemos que evaluar y tenemos que tener en cuenta en qué etapa evolutiva, en qué momento evolutivo está ese caso. Entonces, cuando decimos práctica basada en la evidencia, muchas veces muchas personas profesionales hablan de ello, pero no son quizá conscientes de todas las variables que entran en juego para realmente hacer una práctica basada en la evidencia que responda a las necesidades de ese caso en particular y de esa familia en particular. Por lo tanto, la matriz de aspectos, de estrategias evidenciadas, teniendo en cuenta edad, teniendo en cuenta áreas de desarrollo, es muy complejo. Por eso nos tenemos que formar continuamente porque la evidencia científica está en constante cambio. Aquí tenéis una referencia del National Professional Developmental Center de Estados Unidos que va constantemente revisando lo que van sacando los estudios y lo va intentando traducir y resumir para que tengamos una referencia de qué funciona y qué no. Entonces, los NDVIs, que son los modelos que se basan en las ciencias del desarrollo y las ciencias del aprendizaje, son uno de los modelos que actualmente están, que no es un modelo, sino que es un conjunto de modelos de intervención que tienen muchas comunalidades entre sí. Se basan en estos dos pilares y son los que en edad temprana están mostrando la mejor efectividad en la intervención. Y teniendo en cuenta esta etapa evolutiva que es tan importante, en este artículo que os estoy citando constantemente de The Lancet, tienen en cuenta que la edad temprana, que es la que estamos hablando hoy, para poder influir en ese neurodesarrollo que vemos que es un factor que nos da muchas pistas sobre el pronóstico, veis que esa bola más grande en la edad temprana es la familia. Por lo tanto, un ejemplo desde donde yo trabajo, pero no es el único modelo en el que se trabaja en la atención temprana desde la evidencia científica. Hay otros modelos que también han mostrado eficacia. Yo os hablo del que yo estoy formado, que es el modelo Denver. Tiene una modalidad que es esta modalidad centrada en el acompañamiento activo a la familia, en esta intervención mediada por la familia, donde la importancia es generar en la familia un empoderamiento de estrategias que ayude a que eso aterrice en ese día a día, en ese contexto de ese niño pequeño, ¿vale? Entonces, incluir la familia en los diferentes modelos, no solo del modelo Denver, los diferentes modelos NDVI, se ha visto que genera además un mejor pronóstico en todo lo que son las habilidades cognitivas. Y una publicación que tenemos de este mismo año, y no de población de familias con un hijo o una hija con autismo, sino de población general, de niños que en su mayoría son neurotípicos, siguen las adquisiciones esperables en cada edad y no tienen ningún tipo de diagnóstico clínico. También en estos casos, en población general, se ha visto que el trabajo con la familia, el contexto familiar, la calidad de ese contexto familiar, tiene una relación directa en lo que es el desarrollo de las áreas cognitivas, en este caso, en lo que planteábamos en este estudio. Uno de los factores principales en relación a lo que va a ser el desarrollo intelectual futuro y que planteábamos que es un factor muy importante también en el autismo. Pues también el aspecto familiar, el contexto familiar en población general, sin ningún tipo de diagnóstico, se ve que es un tema crucial a la hora de acompañar a la familia a tener un neurodesarrollo el más óptimo posible, concretamente en el desarrollo cognitivo. Y volviendo a la literatura, a los estudios que hay con población más clínica en el autismo, se está recalcando diferentes estudios e incluso metaanálisis como el que veis aquí, que el trabajar desde las intervenciones mediadas por la familia es un factor crucial para ese mejor pronóstico. Para un mayor pronóstico tanto del niño como también la reducción, que también es muy importante atenderlo cuando atendemos a la familia, la reducción de ese estrés de la familia. Entonces, volviendo desde el modelo en el que yo trabajo, repito, no es el único modelo, es el modelo en el que yo estoy formado, tenemos en cuenta que también hay que poder trasladar esto, cómo lo llevamos
al contexto comunitario, porque no es habitual que el contexto comunitario esté formado y acreditado en el modelo Denver. Entonces, desde el modelo Denver planteaban la necesidad de generar recursos para que el contexto comunitario, contexto que no está especializado en un modelo en concreto, no están ni siquiera especializados en autismo, pudieran tener recursos que puedan ayudar a ese acompañamiento activo a la familia, que ayude en esa estimulación temprana después del diagnóstico. Entonces, aquí un recurso que os recomiendo que lo podáis investigar, porque es de acceso gratuito, desde nuestro equipo lo financiamos para que así sea, que es el recurso Health is in Your Hands, ¿vale? Que además también desde el mismo equipo de la doctora Sally Rogers han hecho ya estudios también con este mismo recurso en contextos comunitarios de profesionales no especializados en atención temprana del TEA, mucho menos certificados en el modelo Denver, en contextos públicos comunitarios, que en el uso de estas estrategias se ha visto que hay una mayor respuesta en todo lo que tiene que ver aspectos de viabilidad, en contextos de bajos recursos, en esa ayuda a poder favorecer una intervención mediada por la familia, mediada por los cuidadores principales. Entonces, desde nuestro equipo lo que hemos intentado es generar este recurso que estaba en inglés, poder plantear la opción de que todo el mundo pueda tener un acceso a este recurso íntegramente traducido, doblado. Hemos hecho un largo trabajo de producción que ahora lo tenéis gratuito en la página web que veis aquí. Es de acceso gratuito y de acceso universal. Familias de todo el mundo, da igual si vives en Chile, nos estás escuchando de cualquier sitio del mundo, pero tu lengua, la que te sientes más cómodo, es el español, es el castellano, es el idioma en el que lo tenemos ahora publicado y accesible de una forma gratuita, y que pensamos que tanto para profesionales como para familias en esta edad temprana es un recurso de gran valor. Entonces, cuando entráis, tendréis una posibilidad de registraros, como cuando abréis una cuenta de un correo electrónico o un email. Es muy sencillo la entrada y, repito, es de acceso gratuito. Entonces, tendréis vídeos de familias que han sido formadas en los ingredientes activos del modelo Denver. Entonces, lo que ayuda es a aprender estas estrategias que se han visto que son de estimulación activa a ese neurodesarrollo, y están planteadas desde las familias para las familias, desde actividades de vida diaria en contextos naturales de la familia, tanto con juegos como lo que veis en esta ilustración, como en actividades de comer, de vestir, es decir, actividades que ocurren en una familia en el día a día, ¿vale? Para poder aprender esas estrategias y que se puedan integrar en la vida familiar, ¿vale? Lo tenéis también todo publicado en esta página web de nuestro hospital, que es una página web también generada para generar recursos para la comunitaria y para las familias, que es el del SOM 360. Tenéis aquí el enlace directo al artículo. El artículo lo que hace es resumir el evento que tuvimos en nuestro hospital del lanzamiento del recurso, de este recurso online, de Health is in Your Hands, que fue el 19 de octubre. Entonces tenéis en el mismo artículo un resumen de este día que describe todo cómo fue el evento, con el vídeo de la presentación del aplicativo y un acceso directo también del propio recurso para aquellas personas que os interese, que repito que es de acceso gratuito. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro equipo es intentar trabajar directamente con las familias. Nosotros utilizamos Health is in Your Hands, este recurso que nosotros mismos hemos adaptado y traducido, y esto nos ayuda a que las familias entiendan y aprendan estas estrategias, que luego los trabajamos de una forma más individualizada con las diadas de cuidador principal, mamá, papá, con este niño o niña. Intentamos ayudarles a que ellas mismas, estos cuidadores, puedan aprender las estrategias, porque poco sirve que yo una vez a la semana pueda hacer una intervención con este niño si luego esto no ocurre en el día a día, porque esa neuroplasticidad cerebral del que estamos hablando está ocurriendo en cada minuto. No solo ocurre cuando yo tengo intervención temprana los martes a las 10 de la mañana, ocurre todo el rato. Tenemos que aprovechar esa neuroplasticidad de ese neurodesarrollo tan activo de las edades tempranas, y por eso pensamos que empoderar a la familia es uno de los recursos más importantes que tenemos que llevar a cabo
en la atención temprana y la estimulación temprana de edades tempranas. Un poco estudiar toda esta afectividad de lo que estamos haciendo nosotros. Llevamos un ensayo adelante que estamos ahora mismo haciéndolo, donde vamos a tener en cuenta también biomarcadores en sangre que nos ayuden a entender ese pronóstico del neurodesarrollo y también entender quiénes responden mejor y quiénes no responden tanto a este tipo de intervenciones desde conocimiento del neurodesarrollo muy temprano, pues estamos haciendo diagnósticos entre los 18 y los 30 meses con una caracterización clínica muy fina, muy completa de ese neurodesarrollo, que además luego lo repetimos en el tiempo, entender las trayectorias del desarrollo. Pues ya para terminar, con esto ya acabo, os quiero presentar a mi hermano. Por lo tanto, yo soy un especialista en autismo, en neuropsicólogo infantil. Además, soy familiar de una persona con autismo, que yo soy mayor, él es más pequeño que yo, 4 años y medio. Fue pequeño para la edad gestacional, además fue pequeño para la gestacional, pero además nació con un bajo peso al nacer. Son todos factores de riesgo que sabemos que están más relacionados con alteraciones del neurodesarrollo en general, pero también hay mayor prevalencia con el autismo. Y además, en su caso, con los 9 meses tuvo la encefalitis. Por lo tanto, tenemos muchos factores que en su caso lleva a que tenga no solo un trastorno en el espectro del autismo de manual, sino que además tiene una discapacidad intelectual. Entonces, en el caso de mi hermano, ha trabajado desde edades muy tempranas, fue diagnosticado a los 18 meses, vivíamos en Suecia en este momento, porque él ya es un adulto de 36 años, por lo tanto, bueno, ha hecho una gran evolución respecto a un niño que a los 4 años todavía se dudaba de si podría hablar. Entonces, voy a poner un vídeo de él, de cuando todavía no tenía estos 4 años, que estaba en alrededor de los 30 meses pasados, y vais a ver un pequeño vídeo muy cortito y luego os voy a poner otro vídeo muy cortito de él como adulto y que podáis ver un poco el nivel funcional a pesar de tener una discapacidad intelectual, pero con un caso que fue diagnosticado de una edad muy temprana, para aquellas fechas además, con 18 meses solo, y que ha tenido realmente mucha intervención y con mucha implicación de la familia desde el primer momento. Entonces voy a poner este vídeo. Gerardo me dice si nos escucha, si hubiera algún problema técnico. Papá, papá. ¿Quién es? Papá, nene, papá, 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 nene. ¿Nene? Nene. Todavía no significa papá, aunque esto es una intervención de hace más de 30 años. Todavía en algunos aspectos, en algunos sitios de intervención hemos cambiado mucho, en otros hemos cambiado mucho más porque nos hemos acercado mucho más a esta idea más naturalista de la intervención. Y en el siguiente vídeo, con esto ya es cuando voy a terminar, os voy a mostrar un pequeño fragmento de vídeo para que conozcáis a Aitor ahora como adulto, partiendo, repito, con una discapacidad intelectual, además de tener el diagnóstico de autismo. Con 18 meses a Aitor le diagnosticaron autismo. Los médicos dijeron que no sería capaz de hablar, pero a sus 26 años es bilingüe. Ups, perdonad. Voy a adelantaros. Aquí. No se le escapa una fecha, por ejemplo la de su cumpleaños. El 27 de enero. O cuándo va a hacer surf. Es Surriola. Surriola. Lo saca las fotos con los monitos con los móviles. O su viaje a Suecia. El 23 a Suecia, el 23 de julio. Vive en una casa de Gautena en Urnieta con otras personas con autismo y donde tienen el apoyo de monitores. Esta tarde celebran una fiesta hawaiana. Les piso a bailar todo. Antes se sentará con ellos frente al televisor para verse en la tele. Qué bueno. Bueno, con esto quería acabar, con esta parte más personal del caso de mi hermano. Y nada, me quedo pendiente ahora de las preguntas que podamos hacer en este último trozo del webinario. Ya presento también a mi equipo con el que llevo adelante todos estos estudios que os he mencionado alguno de ellos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Alice. La verdad que ha sido una presentación interesantísima. Yo creo que es un complemento perfecto para todos los contenidos que están viendo en el curso de detección, diagnóstico y atención temprana del TEA. Y también muchas gracias por compartir estos vídeos, estas fotos tan entrañables y personales bueno, que yo creo que a todos nos ayudan más a entender. Yo comparto contigo también el ser hermano de una mujer con autismo, que además tiene 4 años y medio menos que yo también. Me ha resultado curioso el dato. Y bueno, pues tenemos un poquito de tiempo. Sí que quería plantearte un poco con qué frecuencia crees que se debe revisar o se deben volver a realizar esas evaluaciones de neurodesarrollo que son tan importantes. Me imagino que también dependiendo del momento vital, ¿no? Puede ser con mayor o menor frecuencia, pero bueno, alguna recomendación en esa línea de cara a los servicios que hay de atención temprana y que esto es algo que pueden incorporar, ¿no? En su práctica diaria. Pues mira, yo pienso que una evaluación del neurodesarrollo completa en edades tempranas, porque tenemos que saber que en esas edades tempranas los niños cambian mucho, no tiene nada que ver un niño lo que hace al año, lo que hace a los 2 o Ujú. lo que hace a los 3, son 3 años, ¿no? En los que hay grandes cambios, incluso en casos que puedan tener una afectación significativa, ¿no? Entonces, por tanto, yo pienso que una evaluación completa del neurodesarrollo es muy interesante poder hacerla cada 6 meses como un mínimo, como una referencia muy mínima, puesto que son meses en los que deberíamos de realmente encontrar grandes cambios en esos 6 meses. Pero de cara a una intervención que nos permita objetivar dónde está el niño, qué necesidades tiene ahora y ver si realmente está haciendo una buena respuesta al tratamiento, que no sea quizá una evaluación completa del neurodesarrollo, sí en aquellos aspectos de necesidades que van a ser nuestra diana terapéutica, deberíamos de poder hacer reevaluaciones alrededor de las tres meses, esas 12 semanas que Ujú. plantea también el modelo de Denver, Sí, el hacer Denver. este seguimiento, porque nos ayuda a saber si lo que estamos haciendo funciona. Ya no estamos hablando de investigación, estoy hablando clínicamente. Si a Ujú. ese caso yo le estoy respondiendo en lo que yo pienso que es necesario y de la manera en que ese caso necesita. Ese caso, su familia, su contexto, lo estamos apoyando en la manera que conseguimos dar con esas teclas, porque a veces el TEA, ¿no?, hace como un efecto de tapón y cuando Ujú. consigues entrar ahí y abrir esa motivación social y un poco dirigir a conductas mucho más funcionales, la cascada de aprendizaje hace ¡fum! Y como no, como el niño que hace crecimiento que sube así, pues también de repente tienes grandes respuestas a nivel de neurodesarrollo funcional. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Mira, hay una consulta de Mari Carmen que plantea, con un bebé de 11 meses y ya 2 hermanos diagnosticados con TEA, ¿qué puede hacer diferente para obtener un diagnóstico antes y poder también empezar a intervenir antes, ¿no? Bueno, esto como todo depende siempre de qué recursos y qué profesionales tenemos alrededor. Sin duda, no dejar de insistir. Muchas veces las familias nos toca no peregrinar mucho, insistir mucho y perseguir el diagnóstico. Y sabemos que es un desgaste y es un estrés, pero hay que seguir intentándolo, puesto que perseguir el diagnóstico temprano realmente, aunque sea duro el proceso, y aquí tenemos mucho que aprender y de mejorar los servicios para que no sea tan duro para la familia, realmente seguir desde contexto escolar, contexto pediátrico sanitario y contexto de atención temprana, que dependiendo de la comunidad pues pueda depender más de lo social o más desde lo sanitario, realmente perseguir y que, aunque ahora parece que me voy a contradecir lo que he dicho antes, creo que hay que perseguir el diagnóstico, pero no hay que dejar de intervenir y de trabajar porque no tengamos un diagnóstico totalmente confirmado. Entonces, el aplicativo que os he planteado es un aplicativo que está planteado, no hablamos de la palabra autismo, porque pensamos que a veces no llega ese diagnóstico tan temprano, pero que sí que podemos aprender estrategias que son preventivas en el sentido de que ayudan a favorecer la estimulación en edades muy cruciales. Pronto, pues animar, ¿no?, a aprender todas las estrategias, además, como un poco en paralelo de perseguir el diagnóstico, si es ese caso, ¿no? Porque igual no Ujú. es un diagnóstico de autismo, estamos hablando de otra cosa.
Muy bien. También Inma plantea otra cuestión. En muchos casos, los profesionales vemos a los niños saturados con tantas terapias y actividades. ¿Qué recomendación darías para esto? No he entendido muy bien la pregunta, perdona, Sí, Gerardo. Irma plantea que en muchos casos los profesionales ven a los niños saturados, ¿no? Con muchas terapias y actividades y que en esos casos, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Cómo plantear una respuesta Bueno, esto es un alternativa? poco, hay que reordenar. A veces las familias tienen tantas ganas de poder darlo todo, económicamente, logísticamente, y van con unas agendas de ministros realmente, ¿no? Ahora tengo estimulación sensorial, luego tengo tal, luego tengo el lenguaje, logopeda, en la parte escolar, y más no siempre es mejor. Mm, Entonces, la calidad de lo que se está ofreciendo y de la necesidad, por eso fijaros que he hecho un gran inciso, ¿no? En todo lo que tiene que ver la parte evolutiva, la necesidad de cada momento y lo que es pronóstico en cada etapa evolutiva. La necesidad evolutiva es muy importante. Un niño muy pequeño no puede tener una agenda de ministro, porque no tiene sentido. Tenemos que naturalizar el desarrollo. El desarrollo ocurre en casa, ocurre en el parque, ocurre en el baño cuando salen las burbujas y estallamos las burbujas. Ocurre en todo ese día a día. Entonces, generar intervenciones muy intensivas como se pensaba antes, se ha visto que no tiene sentido. Tiene más sentido priorizar desde la necesidad clínica del caso y de empoderar a la familia en cada momento. Entonces, cada etapa tendrá unas prioridades. No podemos disparar a todos los sentidos porque también como familia nos vamos a quemar. Y si nos quemamos y no nos autocuidamos bien, no vamos a poder darle lo mejor a ese hijo o a esa hija. Muy bien. También Paula pregunta qué pruebas en concreto recomendarías para evaluar a niños pequeños. ¿No has comentado alguna donde tu charla, pero quizás alguna más para completar? Sí, bueno, una de las pruebas que es la prueba de primera elección a nivel internacional, tanto para investigación como a nivel clínico, es la Bailey. Es la prueba, ahora mismo tenemos la Bailey 3, es la prueba de referencia a nivel internacional para una evaluación temprana del neurodesarrollo. Y no solo es para investigación, sino también a nivel clínico. Y luego tenemos todo tipo de escalas del desarrollo, un cuestionario que ya no es evaluación directa, pero que habitualmente lo solemos utilizar junto al Bailey, que es ya en pregunta a los padres, es la Vineland, que a muchos os sonarán haberlo pasado, y es de donde más investigaciones hay, con mucha diferencia. Tiene aspectos del desarrollo y también de conducta adaptativa, y es un muy buen complemento de una evaluación directa de neurodesarrollo. Otra prueba, pero que no está tan representada en los estudios científicos, pero que persigue también esa parte de desarrollo temprano, es la Merry Palmer, que también tiene esa misma naturaleza de desarrollo como tiene la prueba del Bailey. Y serían un poco las recomendaciones que podría hacer de lo que más está estudiado y es dirección clínica. Ujú. Muy bien, muchas gracias. También había una pregunta de María Isabel, yo creo que es similar, creo que ha quedado contestada. María plantea otra cuestión muy interesante también. ¿Qué recomendaciones puedes dar a la hora de trabajar con las familias en los casos con niños con diagnóstico de TEA, en las que el cuidador principal también tenga un diagnóstico de TEA, ¿no? Mm. Esto es muy interesante porque, de hecho, es algo que nos lo encontramos, ¿no? Bueno, aquí por eso cuando trabajamos en intervenciones mediadas por la familia, que ya veis que lo he resaltado mucho como importancia, tenemos que también en este aspecto tener una mirada clínica que muchas veces se descuida, no se mima tanto, y es hacer una caracterización de la necesidad de ese propio adulto, de cómo procesa la información ese adulto, de cómo le podemos ayudar a ese adulto, en ayudarle a entender la crianza en sus necesidades. Entonces, por lo tanto, tenemos que también poder estudiar, entrevistar y conocer también a nivel clínico, cuando hacemos estos abordajes de mediada por la familia, tenemos que entender bien la necesidad de ese adulto. Y la necesidad, estamos hablando de una pareja, de la pareja, que pueden ser dos perfiles de necesidades muy distintas, porque sí que pueden ser progenitores del mismo niño o la niña, pero pueden tener perfiles de aprendizaje, de estrategias, de cómo comunicarse muy distintos. Y por lo tanto tenemos que conocer con quién estamos trabajando. Y no hacer un foco exclusivo al niño, que a veces
hay un poco un sesgo, solo miramos al niño, pero si estamos diciendo la importancia de trabajar con la familia, tenemos que conocer a la familia. Hay otra pregunta de Yolanda Costa, que nos dice que trabaja como pedagoga en una consulta privada y que cuando ve indicios se deriva a pediatría para que lo deriven a neuropediatría e incluso a una unidad de salud mental infanto-juvenil y que, bueno, pues que le da rabia, ¿no? El ver cómo algunas veces no le dan importancia a determinados síntomas, aduciendo que es algo normal para la edad, ¿no? Entiendo que es una cuestión contextual, no sé cómo podríamos aquí realizar alguna aportación. Bueno, la aportación es que hace falta todavía más formación, ¿no? En el contexto también pediátrico, incluso un contexto pediátrico especializado, como puede ser la neuropediatría. Por lo tanto, nosotros también desde nuestro equipo, una de las labores que hacemos es justamente colaborar también con los pediatras, colaborar con los pediatras de atención primaria, los que están al frente, los que están viendo a todos los niños y ayudarles. Ahora, una de las cosas que estamos haciendo en todo lo que es el seguimiento del niño sano, que se está un poco trabajando desde el Sistema Público de Salud catalán, pues bueno, tenemos la suerte de que los pediatras acuden a nosotros para pedirnos consejo de cómo estructurar protocolos de cribado que les ayuden en su práctica clínica diaria. Y pienso que esa multidisciplinaridad, que nos podamos ayudar unos a otros y sobre todo la formación continuada, es lo que va a ayudar a que podamos diferenciar qué es un retraso madurativo y estamos en el famoso de ya hablará, ya andará, o cuáles son signos de alarma a los que tenemos que darle importancia y tenemos que derivar a hacer un proceso diagnóstico completo. Muy bien, pues más formación y en eso estamos aquí en este curso, ¿no? De innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo. Muchísimas gracias, doctor Ari Zarambarri, por esta buena contribución que creo que a todos nos ayuda más a comprender el autismo y a saber orientar mejor nuestros esfuerzos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.